Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia. Envía rápido y seguro. En avión o en barco. Nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Estamos en un nuevo fin de semana, en una nueva oportunidad para reunirnos en Fin de Político. Hola Daniel, ¿cómo estás? Si estuviese mejor sería una exageración. ¿Cómo que decía esa canción? Pregúntame cómo estoy, ¿cómo estás? Esa canción se llama Pregúntame cómo estoy. ¿Sabes esa canción? Eso es de la típica 73, la que yo he escuchado, después de que sea una versión. Me imagino que es una versión. No, esa es de la Orquesta Aragón. Es de y después la versionó. original. Claro, y después la versiona la orquesta de Larry Harlow con Ismael Miranda. Pero yo creo que la típica tiene una... Es que tú tienes que hacer una versión, porque eso es una canción cubana muy vieja. Manuela no me pelea. La típica eran puras versiones, la típica eran casi que puras versiones, pero muy bien hechas de la música cubana. Sí. Ahora, sí. Habría que ver cuando ya estamos llegando, bueno, nosotros estamos grabando esto el viernes, pero sale el domingo, cómo están los llamados líderes de este país. Entonces los líderes de este país, después de lo que ocurrió el domingo pasado, donde nosotros hicimos un en vivo, Daniel, te voy a decir algo, te felicito y como diría también otra canción, te felicito y me felicito cada mañana. Esa es la Sonora Ponceña. Tu cumpleaños no es cada año. El caso Labillos. No, yo he escuchado una de la Sonora. Como todos ustedes pueden observar, los que son seguidores del programa Y Así Nos Va, saben que Neomar Hernández y yo muy fácilmente llegamos a acuerdos en los temas políticos. Pero cuando empezamos a hablar de música, cuando empezamos a hablar de música, el tipo se tira unas panas que lo que provoca es meter la mano por la pantalla, agarrado por el cuello. Daniel, la canción de la Sonora Ponceña dice: tu cumpleaños no es cada año. No es cada año. Tu fecha de nacimiento es la madrugada. Por eso te felicito y me felicito. Eso es un verso. Bueno, lo que pasa es que el que no ha visto a Dios, a cualquier santo le reza, hijo. Esa canción, la primera versión la graba Labillo Caracas Boy con Cheo García como vocalista. No puede ser, yo no la he escuchado y a mí me encanta Cheo García. Si usted de verdad cree que la Sonora Ponceña la grabó primero que Labillo, puede ser, porque la Sonora Ponceña es una orquesta que entiendo que debe ser más vieja que Labillo Caracas Boy. Pero bueno. Mira, nada, el caso es que dice: te felicito y me felicito. Te felicito y me felicito porque el domingo, cuando hicimos el live, nosotros no estábamos haciendo pronósticos, pero en algún momento caímos le van a dar a la oposición entre 3 y 5 gobernaciones. Bueno, y le dieron 3,5, porque la gobernación de Barinas, al paso que vamos, Superlano va a manejar media gobernación y los Chávez van a manejar la otra mitad de la gobernación, ¿no? Me imagino que a Superlano le van a dar en la parte de cultural. O sea, lo que son las políticas públicas de cultura de la gobernación de Barinas las va a manejar. Y turística. ¿Ah? Turística, claro, hostelería y turismo le van a dar. Turismo. A la dirección de hostelería, turismo y recreación le van a dar a él. Él con eso se conforma. Le va a cambiar el rótulo, el nombre de esa dirección y le va a poner dirección Penélope. ¿Tú sabes? No, y tú sabes, de repente resucita aquella política que impuso Irene Sáez cuando era alcaldesa de Chacao. Ajá. Se inventaron un impuesto al amor furtivo. ¿De verdad Irene se inventó esa vaina? Yo no recuerdo eso. Pero no lo logró implementar porque eso se convirtió en un escándalo. El impuesto al amor furtivo buscaba ponerle un impuesto adicional a los hoteles de alta rotación, a eso que llamaba el populacho hoteles turísticos. Porque en aquel momento inundaron la avenida Venezuela, creo que fue, la calle de los hoteles, bueno, la avenida Venezuela. La calle Venezuela, creo que sí. No, pero eso no es Chacao, eso es Libertador. No, vale, eso es Libertador. No, pero en el Rosal, empezaron a salir en el Rosal,
unos hotelitos ahí, una cosa, y apareció que si el Dallas y aquello, tal. Entonces, eso hay. Sí, el A Dallas aquí, a Dallas las allá dos, también. Hay dos. exacto, sí, da la costa. Pero como Irene Sáez era una especie de doña Gertrudis que llegó a mis universos, ¿verdad? Cucufata. Entonces Y ella, ella además oye, hermosa. le causaba una gran impresión que su municipio estuviese siendo utilizado para el amor furtivo. O sea, se estaban Pero buscando, de eso es verdad le esas cosas pusieron que ese busca la nombre, gente. Daniel, el amor furtivo. Lo introdujeron en el Consejo Municipal, impuesto al amor furtivo, porque ¿cómo le iban a llamar? Impuesto a los mataderos, como dice Efraín. No podían poner impuesto a los mataderos porque entonces se podía malinterpretar. Entonces, eso al final causó tal conmoción pública y discusión y mamadera de gallo que a la señora le dio pena y retiró la propuesta. De repente, Superlano la agarra. Bueno, puede que sí, que retome la idea y le iría muy bien porque más conocimiento en el área tiene. Entonces, esa gobernación la van a picar en dos, pero lo que se va a picar no en dos, sino en tres, al menos en tres, puede ser en más, es lo que viene, Daniel. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué nos queda después del domingo? Nos queda la rebatiña por el liderazgo de la oposición y la rebatiña que no es por el liderazgo de la oposición, es por figurar como candidato presidencial, o sea, es lo que van a ser candidatos presidenciales. Y hay tres muy claros, ¿no? Para mí hay tres muy claros. Capriles, Rosales y Juan Gerardo Antonio también, que está metido en la lista, ¿no? Y cada uno tiene, no porque vayan a ganar, ¿no? No porque vayan a desafiar realmente al poder, pero para presentarse, digamos, como líderes de cara a una elección presidencial, cada uno tiene guardado su alcancía, ¿no? Por ejemplo, Capriles obviamente es una ficha de un ajedrez que escapa de Venezuela. Hay que recordar que el año pasado Capriles se montó en el avión de llamar a la gente a votar cuando nadie quería ir a votar, y en ese avión estaba montada la Unión Europea, hasta que en determinado momento se cae la jugada. Es demasiado abierto y manifiesto que la elección va a ser lo que han sido todas las elecciones en los últimos años, es decir, un despropósito. Capriles se retrae, se va, dice, no, yo no quiero nada con esto y tal, y se baja del avión. Pero esa jugada estaba montada fundamentalmente en él desde Europa, en una jugada internacional, y bueno, por supuesto que tenía el acompañamiento siempre de financistas acá, no sé qué, o sea, Capriles puede, o él cree que puede, y por eso él se va a meter, es uno, anótenlo por allí, en la esquinita abajo, a pie de página, es uno de los que va a volver con la cantilena del el referendo revocatorio, que por cierto, ya la están tomando varios, porque hasta Guaidó parece que se va a meter en esa película. Rosales, bueno, va a gobernar nada más y nada menos que el estado probablemente más rico de este país. ¿Qué sucede? Que ya gobernar un estado rico no importa, porque en realidad ya el tema del situado constitucional o del manejo de las rentas pasa por el estado central y bueno, obviamente Maduro no va a dejar que crezca demasiado. Pero volver a ser gobernador del Zulia teniendo una candidatura presidencial precedente como la que tuvo en 2006, creo que hace creer a Rosales que podría, si no ser candidato presidencial, por lo menos echar vaina un ratico, como decimos por ahí. O sea, echar vaina, chantajear, liderizar, dar consejos, carajear, que eso es lo otro, porque ya el tipo, la primera presentación que hizo, carajeó a media oposición. O sea, él llegó y dijo, bueno, sobre todo los carajeó cuando dijo, gracias a los que votaron por mí, a los que no votaron por mí tampoco. Pero bueno, ese es Rosales, ¿no? Ese es Rosales en su elemento. Y Juan Gerardo Antonio, ya no me quiero encadenar, Daniel, pero te estoy dejando para ver qué piensas tú. No. Esto está en su canal, dele clavo. Ajá. Juan Gerardo Antonio, como tú dijiste que estos días, Juan Gerardo Antonio es el muchacho de los Estados Unidos todavía, que ese muchacho no lo quieren soltar, ese muchacho es mal portado, tremendo, se vomita a veces por hacer rubiera, como dicen también, decían los viejos de antes, se tira en el piso y hace pataleta, pero la mamá y el papá lo agarran al final del día y le dicen, véngase que nos vamos para la casa. Y en ese véngase que nos vamos para la casa están los Estados Unidos con Juan Gerardo Antonio. Entonces, Guaidó obviamente no va a salir inmediatamente del panorama. Por allá da unas declaraciones donde incluso quiso carajear, porque él también carajea a veces, quiso carajear a María Corina y le dijo, ¿cómo es posible que tú estés llamando a una elección para estar que eligiendo liderazgos de la oposición? Aquí la próxima elección o es para el revocatorio o es la presidencial, y él ni pendejo que si tiene el apoyo de Estados Unidos vaya a tratar de ser candidato. Entonces, este es el cuadro, Daniel, este es el triste cuadro de los liderazgos de la oposición que van a aspirar a la candidatura presidencial. Del chavismo no hablo porque en el chavismo es obvio
que Maduro va a ser repitiente. Bueno, fue repitiente en toda su vida universitaria, fue repitiente en los reposos que hacía en el metro, ahora va a repetir también como candidato presidencial. Eso está más que claro. Pero después del domingo, Daniel, se aclara el panorama, se aclara hacia dónde van los tiros, se aclara qué es lo que viene el año que viene y se aclara lo de las candidaturas presidenciales. Yo creo que eso es lo más relevante, lo que nos queda como saldo de este domingo pasado, 21 de noviembre. O sea, lo de que si la oposición ganó 3, ganó 5, ganó 6, que al final fueron 3,5, porque Superlano, como decimos, va a gobernar media gobernación de Barinas. Eso es irrelevante, como es irrelevante el cuentico del asiento y tantas alcaldías inéditas por primera vez en la historia, no sé qué. Lo que aquí se estaba definiendo, se estaba era prefigurando el juego político de las oposiciones estas de mentiras, de anime, de cartón, piedra, de cartulina y construcción de cara a los próximos 2 años. De cara a los próximos 2 años. Eso para mí es más que claro. Bueno, fíjate que hay una fórmula para ver el futuro a veces, que es revisarles el pasado, porque como los tipos siempre utilizan la misma, no es que uno sea pitonizo, es que los tipos siempre aplican la misma. Claro. O sea, entonces es fácil saber para dónde van, porque sabemos de dónde vienen. ¿Qué va a hacer Rosales? Lo mismo que hizo en el periodo que fue del 2004 al 2008, cuando él era el único gobernador a nivel nacional con aspiraciones nacionales. Porque a pesar de que en el mismo periodo estaba de gobernador, al igual que hoy, Morel Rodríguez en Nueva Esparta, Morel Rodríguez, él considera que Luis Alcácer Arizmendi, Juan Bautista Arizmendi y Santiago Mariño, en alguna parte de su testamento, dejaron escrito: esta isla, cuando nosotros no estemos, es de Morel y de sus descendientes. Eso debe estar en alguna parte del Panteón Nacional. Daniel, lo bueno de Morel es que Morel Morel no sale, o sea, sus aspiraciones no salen de Margarita, él se queda encapsulado ahí. Exacto. Sí. Ese es como dicen los peruanos, ese es su chakra. Porque cuando Morel pisa el agua, se devuelve, como los perritos, dicen, no, me devuelvo, o sea, para tierra firme. No, él no navega, él no va para tierra firme, eso no tiene nada que hacer en tierra firme. Eso fue mi bisabuelo Guadalupe García y mi bisabuela Rosalía Mariño, que se montaron y se fueron para Río Caribe. No, este no llega ni a Río Caribe, este es como Gómez, que lo más lejos que llegó de Venezuela fue Cúcuta. Entonces, estas cosas, cuando uno la revisa, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué hizo Rosales en ese periodo? Las decisiones que se tomaban tenían que contar con Rosales. Por ejemplo, cuando la abstención del 2005, que ahorita nadie fue el padre de la abstención, y menos mal que ninguno se atribuye la paternidad, porque lo único bueno que se ha hecho durante estos años, aparte del 11 de abril, aparte de ir a la calle a poner contra la pared al régimen, cuando esta gente iba a los negociados, ha sido la abstención del 2005, y tengo forma de analizar lo que este no es el punto en este momento. Pero cuando se estaba discutiendo si íbamos o no íbamos a las elecciones del 2005, cuando ya existían listas, escúchame, que la oposición se retira cuando ya tenían listas nacionales, ya estaban hechas las listas. La oposición del 2005 se retira en protesta en contra de la utilización de las morochas que habían sido inventadas por la oposición, valga decir, porque las morochas las inventa Eduardo Lapi con Convergencia en el estado de Yaracuy. Y después eso lo empieza a utilizar todo el mundo y se convierten en una herramienta para vulnerar la representación proporcional de las minorías establecidas por la Constitución. Paréntesis. De forma tal. Para explicarlo rapidito, la morocha es que agarraban y trataban de burlar. Hay un criterio donde la representación proporcional de las minorías hacia que los candidatos nominales y los candidatos listas, o sea, tú llegaras como a un punto en el que si tú tenías muchos de uno, no recuerdo cuál era de los, creo que eran los listas, te restaban o los nominales, te restaba del otro para que no te cogieras toda la representación, entonces le quedara un poquito a los otros partidos. La morocha, ¿qué hacía? Que como este método de resta era con una tarjeta, porque tú llevas, por ejemplo, Acción Democrática o Convergencia o COPEI, no sé qué, y te restaban, cuando tú tenías tu tarjeta, te restaban de estos dos lados. La morocha era que inscribían 2 tarjetas, que en realidad eran los mismos candidatos, pero los postulaban, te mandaban a votar en uno por una tarjeta y en otro por otra, para que no restaran nada y copar todo, o sea, quedarte con todos los cargos para evadir la normativa electoral. Y eso lo inventa, como tú has dicho, Eduardo Lapi en el estado de Yaracuy, para quedarse con, creo que era con los consejos legislativos, Daniel, o con los concejales. Con los consejos legislativos, con todo, se quedaban con todo, y eso empieza entonces a utilizarlo el chavismo, y en el año 2005 ya tienen la técnica perfeccionada.
Y fue cuando se inventaron una cosa llamada las unidades de victoria electoral, las V. V con B alta. Con B alta, que tenía su propia tarjeta con el rostro de Chávez y tenían la del MBR y V. Y entonces en ese 2005... te decían enmoróchate con Chávez, no sé qué era enmoróchate. En el 2005 ellos montaron esa sinvergüenzura y la oposición que había inventado la sinvergüenzura dijo que eso era horrible. Y que ellos no querían participar en esa cosa tan horrible. Pero ya habían hecho las listas y yo recuerdo en particular que para esas elecciones habían metido en las listas a presos políticos y perseguidos. Y recuerdo que estaba, de hecho, si no recuerdo mal, estaba Simonovic, lo habían metido en las listas. A los policías metropolitanos, foreros, todos ellos los habían metido, los presos políticos que había en la época y exiliados. Entiendo que estaba Carlos Ortega y todas esas cosas. Al final la oposición no va. ¿Quién toma la decisión final? Manuel Rosales. Manuel Rosales cargaba el cuento y decía que él no entiende cómo puede ser la decisión no participar. Si no se participa, ni se gana ni se pierde. Vamos a participar, que algo se ganará. Claro, porque lo que quería era tener sus diputados. Claro. Pero se dio aquel cuento de los poderes fácticos, que en aquel entonces eran los medios de comunicación, y le dijeron, mira, si el que participe no venga para acá porque aquí no va a tener propaganda gratis, la tiene que pagar. Y bueno, Manuel Rosales dijo no vamos y no fueron en el 2005. Por eso es que viene luego y él cobra eso, él lo cobra cuando Chávez pacta con él su participación en las elecciones a cambio de respetarles todo lo que se había robado, que se lo han respetado hasta el día de hoy, no le han quitado nada. Sí, sí. Ni preso está. Tuvo preso 15 días, lo soltaron. Entonces, en medio de todo eso, creo que es lógico saber qué es lo que van a hacer de aquí en adelante. Los tipos simple y llanamente, él es el que va a decir, no, mira, olvídate del referéndum, las elecciones son en el 2024. ¿Tú realmente crees que Rosales se vaya a tirar ese lance de tratar de ese candidato? Yo creo que no. Ya lo es. Bueno, está investido, ¿no? Es como inspector. Tipo está como... Ya lo es. Pero... ya lo es y el chavismo lo necesita. El chavismo necesita garantizar la candidatura del 2024. Porque teniendo a Rosales garantizado como candidato para el 2024, el chavismo puede dedicarse a matarse internamente sin ningún problema. Porque aunque, mira, lanzan a Silvia Flores y gana. Fíjate tú como yo había hecho una predicción, Daniel, y estuvo a punto, si no se hubiese interrumpido el domingo, o sea, si no hubiese pasado un pequeño detalle el domingo, se cumplía. Que es que iban a ser ganadora otra vez en el Táchira a Lady Gómez, que la pusieron cerquita, pues la pusieron porque uno no sabe si eso votó o no votó, la puso al CNE cerca de Freddy Bernal, que lo terminan poniendo ganador en Táchira. Pero entonces se dice, el argumento es, fíjate, no, ella perdió, claro, y si tú sumas es verdad, pero o sea, esos números son absolutamente arbitrarios, o sea, que uno no sabe si eso es verdad o mentira, pero si sumas, si hay una verdad, si sumas lo de la MUD, con lo que sacó ella supuestamente, ella ganaba la gobernación de Táchira. Y mi predicción era que era la candidata de Acción Democrática en 2024 a la presidencia. Esa muchacha le iban a lanzar a presidente. Estuvo a nada de ser. Ya, bueno, todavía no está muerta. Pues quizás que la saca Bernabé, la mantiene ahí y la resucita en 2024. Pero evidentemente el apuntalamiento de Rosales a través de la gobernación del Zulia lo hace ya acreedor de esa candidatura. Hay gente que, a mí me sorprende, Daniel, la gente estúpida que agarra y dice, no, y yo llevo una semana diciendo estúpido, que a mí no me gusta decirle estúpido a la gente, pero es que la gente es demasiado estúpida con estos temas. O sea, la gente que dice, qué maravilla, mira como la gente en el Zulia votó y se quitaron no sé qué, o los que están con el tema de Barinas, con Superlano, y no se dan cuenta que ni Superlano ni Rosales son referentes morales para nadie, y que si tú los llevas a una gobernación, lo que te van a hacer es que más bien te van a complejizar el escenario opositor, porque los vas a poner a titular el liderazgo de la oposición y después no vas a... ¿Cuál va a ser el argumento para bajarlos del caballo? Si son los dos gobernadores que tiene la oposición, porque Alberto Galíndez es más o menos como Morel. O sea, eso es gente que ese es su estado y más nada, pues son realidades muy locales. Ahora, Rosales que ya aprobó montando un partido nacional, Rosales que fue candidato presidencial,
Obviamente, si tú lo traes a un escenario donde la oposición no tiene casi gobernaciones, como era el escenario, por cierto, de 2006, donde él y Morel Rodríguez eran los dos únicos gobernadores de la oposición, es obvio que lo vas a hacer candidato presidencial, lo vas a convertir otra vez en el líder de la oposición. Entonces, esta partida de inteligentes que están en Twitter, que dicen, bueno, pero por lo menos se ganó en el sur, no sé qué. No, te estás echando el cuchillo para tu propio cuello, porque aquí lo que viene es la oposición, una parte importante de esa supuesta oposición liderada por Rosales, y no vas a poder bajarlo del caballo. Claro, están las otras dos opciones, que son una peor que la otra, que es Guaidó y Capriles. Los dos tienen juego. Capriles tiene que inventarse algo, Daniel, de aquí al 2024. Por eso es que yo creo que Capriles va a insistir el año que viene muchísimo con lo del falso revocatorio, que eso no va a caminar, obviamente eso no va a caminar. Pero Capriles va a insistir en esto porque necesita, uno, diferenciarse, y probablemente el criterio de Rosales sea como tú dices, Rosales va a decir hay que esperar a 2024, y dos, necesita gritar para que lo vean, él necesita abanderar algo, tener algo que mostrar. Entonces, él se va a convertir otra vez, como en 2016, en el líder de las causas populares del revocatorio y no sé qué. Y eso es lo que viene. Guaidó, bueno, a Guaidó le cuesta. A Guaidó le cuesta. Pero Guaidó cuenta con que los Estados Unidos de aquí a 2 años no se terminen cansando de él. Y bueno, y él seguirá en la ficción esa en la que anda y será, bueno, el muchacho de los Estados Unidos para lo que salga, ¿no? Yo no sé si por una candidatura presidencial, pero eso está, eso es lo que va. Habrá gente que diga, bueno, no, que hay mucha gente decente, no sé qué, María Corina, no sé, cualquier otro líder de la Ledesma, que no... Pero es que yo no estoy hablando de una elección presidencial real, yo no estoy hablando de liderazgos que van realmente a participar para competir una elección presidencial que no existe porque en Venezuela no hay elecciones libres. Yo estoy hablando de la oposición conveniente, pues de la oposición que va a terminar de plegarse a la agenda de cohabitación con el régimen. Entonces, allí no entra ni María Corina ni entra ningún otro. O sea, estoy hablando de los tres que van a prestarse a un juego que va a venir, porque eso ya está montado. Y más, Daniel, para cerrar un poco esta parte, cuando ya tienes a los Estados Unidos y a la Unión Europea, sí, diciendo que las elecciones fueron chimbonas, que no les gustaron mucho, que eran como feitas, pues, pero que igualito hay que echar para adelante. Que igualito hay que echar para adelante porque la gente habló. Y lo que llaman es a respetar el resultado y tal, aunque las condiciones no eran las mejores. Como me encanta lo de Borrell, ¿no? Borrell dijo, las condiciones fueron muy malas, pero son mejor que las que había antes. Entonces, bueno, así iremos. El caso es ese. Yo no sé. Bueno, así iremos poco a poco rebanando. No, así iremos poco a poco rebanando. O sea, ¿qué van a hacer? No, yo los muertos, todos están muertos, son muertos que caminan. Son muertos que caminan, pero lo más importante es saber hasta dónde van a apostar a ellos los poderes fácticos económicos que le apuestan a eso. Porque es que en realidad los financistas de la movida Guaidó y de la movida Capriles y de la movida Leopoldo, ellos no están allí para financiarlos a ellos. Ellos lo que están es pendientes de estar acomodados con el chavismo. Claro. Ellos necesitan estar acomodados con el chavismo, y como están acomodados con el chavismo, necesitan financiar a la oposición que les es más cómoda al chavismo, y cada quien seguirá en eso hasta que se les acabe el fuelle o hasta que decidan sacar su dinero de esta canasta y meterlo en la otra. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir. De verdad, yo no le rindo las ganancias a esa posición falsaria y protubularia que está, francamente, cada vez con los números más bajos gracias a que ha quedado al descubierto su actuación frente a la gente. Y hay que decir, para cerrar esto de escenarios previos, que Maduro, con lo que hizo el domingo, con las adjudicaciones que promovió el domingo, Maduro se ha asegurado, al menos desde el punto de vista de los poderes regionales del chavismo, se ha asegurado la continuidad como candidato, como líder del chavismo, porque no va a haber, lo decíamos en estos días, no va a haber ningún gobernador que, digamos, tenga suficiente peso. Bueno, el único que había, y se habló mucho de esto, Daniel, tú sabías de esto también, en alguna época, con el caso de por lo menos Carneiro montando un proyecto presidencial, que era el mejor gobernador del chavismo. Además tenía, ¿cuánto? Tenía 12 años ya, ¿no? Y tenía 12 años como gobernador. Sí, Carneiro tenía un proyecto con un proyecto mafioso, obviamente, ¿no? Bueno, ¿qué son ellos? Pues? De raigambre militar, donde por cierto tenía el apoyo de otros gobernadores militares, y eso fue algo que por lo menos en Vargas se comentaba a voz populi.
Pero Lo que pasa es que se murió y no volverá. se murió Carneiros, no tienes a Rangel Gómez en Bolívar, aunque por ahí se corrió algo en la campaña y el tipo iba a volver, tal, pero el gobernador es otro. El único gobernador repitiente con creces del chavismo es el de Yaracuy y León Heredia, que no pareciera en principio ningún rival de peso para hacer nada dentro del chavismo. Yo creo que se va a quedar mucho tiempo como gobernador de Yaracuy. Obviamente tiene su negocio allá. Y Maduro, desde el punto de vista de los caudillitos regionales, que no hay, porque no hay realmente caudillos regionales en el chavismo, no tiene competencia. O sea, el tipo, además de toda la competencia interna, digamos, de la alta dirigencia, no la regional, sino la alta dirigencia de la revolución, que eran Rafael Ramírez, Rodríguez Torres, Jagua, toda esta gente de la que en estos días hablamos que Maduro salió y lo fue eliminando uno a uno, Luis Ortega Díaz, tal. El tipo a nivel regional pasó, agarró y frizó la casa, le echó doble friso y dijo, aquí nadie se me levanta. Eso hay que verlo también, porque eso te asegura que el tipo va a ser candidato presidencial en 2024. Para los que todavía andan pensando pendejada, bueno, ahí hay uno que dicen, Héctor Rodríguez, mire, yo no creo. No vale, yo no creo, yo no creo. Allí lo que viene es probablemente la imposición de la continuidad de Maduro. Y lamentablemente en medio de ese desierto estamos nosotros. Daniel, se nos acabó el programa, nosotros nos despedimos por esta ocasión, continuamos en Fuera de Orden, en La Ñapa, en Fuera de Orden como todos los domingos, como todos los fines de semana. Gracias a la gente que nos apoya en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/Neo-Adolfo. Con tu apoyo nos ayudas a seguir y además obtienes beneficios extra por estar en nuestra comunidad de Patreon. Gracias a la gente que se suscribió a nuestros canales. Nos vemos en Fuera de Orden en La Ñapa y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces.